Hola a todos nuestros seguidores de esta página Sin Física No Hay Paraíso y aquellos que van a ver este vídeo seguramente lo van a difundir. Mi nombre es Mario Sarabia y hoy día voy a resolver algunos ejercicios típicos en este caso en admisión agraria, típicos de preparación agraria, ¿no? Agraria, la Universidad Nacional Agraria La Molina, esa gente verde. Me han pedido que pueda hacer una resolución de algunos ejercicios que se viene muy pronto un examen de la pre, así que he preparado una miscelánea de ejercicios típicos de gráfica cinemática, caída libre y movimiento parabólico. Espero que te agrade, no te olvides compartir y darle like a este video. Tal vez buscando algo, vagando voy. Hola, vamos entonces a revisar las preguntas de preparación para el examen de la agraria que ya se viene, y en esta ocasión he querido agarrar dos temas importantes: gráfica cinemática y parabólico. En el gráfica de cinemática hay tres gráficas muy comunes en este tipo de preguntas: la gráfica aceleración versus tiempo, la gráfica velocidad versus tiempo y la gráfica posición versus tiempo. Sin embargo, hay cuatro modelos básicos en cuanto a las preguntas de examen de admisión agraria, y a esas tres gráficas que ya mencioné vamos a tener que agregarle el tema de construcción. Es decir, te dan una gráfica, por ejemplo, posición versus tiempo, y te piden la gráfica velocidad versus tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos una primera pregunta. Vamos a leerla. Dice: un móvil inicia su movimiento con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. La velocidad inicial del móvil es de 20 más 20 metros por segundo. Ese es dato de la pregunta. Y varía su aceleración según como se muestra en la gráfica. Determina su velocidad para el instante t igual a 5. Entonces, en esta pregunta, que ya tengo acá la gráfica construida, me piden la velocidad para el instante t igual a 5. Muy bien. Como tengo la gráfica, en esta gráfica aceleración versus tiempo, tú tienes que entender que el área me va a representar la variación de velocidad. El área. Entonces, para resolver este ejercicio, mira, vamos a identificar hasta dónde nos piden. Nos piden la velocidad hasta t igual a 5. Entonces vamos a utilizar hasta t igual a 5. Por lo tanto, esta área que está por acá me va a representar la variación de velocidad. Y esta área que está por acá también me representa la variación de velocidad. Profe, pero no, de repente tú dices, no, Mario, pero acá hay un área en la parte superior y un área en la parte inferior. El área en la parte superior está representando un cambio de la velocidad positivo y el área en la parte inferior representa un cambio de velocidad negativo. Esta área que está por acá, sería base 3 por altura 5, entonces me da una representación de más 15, ¿no? Que está en la parte superior. Y esta área que está por acá, base 2, altura 3, me da una representación de área menos 6. Profe, el negativo es porque justamente habíamos dicho que la variación de velocidad en la parte superior representa una variación de velocidad positiva y en la parte inferior representa una variación de velocidad negativa, ¿no? Repito, 3 por 5, 15, positivo, 2 por 3, 6, negativo, porque el área está abajo. Por lo tanto, ya para darle solución a este problema, podríamos decir la variación de velocidad es, y acá simplemente utilizamos las áreas que ya hemos calculado, que sería más 15 menos 6. Y eso nos va a arrojar más 9. Ahí está, como variación de velocidad. Pero nosotros recordamos que la variación de velocidad era velocidad final menos velocidad inicial. Y justamente ahí radica la solución de esta pregunta. Porque la velocidad final es lo que nos piden, que es la velocidad en 5, y la velocidad inicial ya la tienes, que es 20. Entonces acá sería más 9 es igual a la velocidad en 5, que es lo que quiero, menos la velocidad inicial, que en ese caso es 20. Y obviamente le damos la solución a la pregunta diciendo que la velocidad en el instante t igual a 5 sería
29 en este caso. 29 más 29 y metros por segundo, dándole obviamente como una magnitud vectorial. Muy bien, vamos a una segunda pregunta. En la pregunta anterior de gráfica de cinemática, la pregunta anterior era una gráfica de aceleración versus tiempo, hemos visto que el área nos estaba representando la variación de velocidad. Cuando tú veas problemas de gráficas, es importante que tú analices de qué gráfica se trata, o sea, quiere decir qué magnitudes están en el eje vertical y en el eje horizontal. Con esas magnitudes tú vas a poder darte cuenta de las propiedades que vas a aplicar. Por ejemplo, en esta pregunta ya tenemos una gráfica diferente, que es una gráfica velocidad versus tiempo. ¿Qué vamos a sacar ahí? Leamos la pregunta. Dice, la gráfica representa el movimiento rectilíneo de una partícula. Si inicialmente la partícula está en la posición menos 3i, determine la posición en el instante t igual a 4. Muy bien, viendo la gráfica nos damos cuenta de que la velocidad está variando, y si la velocidad está variando es porque debe haber una aceleración en este caso, y en este caso es una aceleración constante. Quiere decir que esta gráfica se representa para un MRV, para un MRV. Entonces, quiere decir que esta gráfica representa un movimiento con aceleración, pero no lo vamos a hacer de esa manera. En esta gráfica también vamos a utilizar el concepto de áreas, pero esta gráfica es velocidad versus tiempo. Entonces, ya no va a representarnos la variación de velocidad como en la pregunta anterior. En este caso, el área me va a representar el desplazamiento. El área me permite hallar el desplazamiento y además el área me permite también, ¿no?, ya interpretándolo de otra manera, el recorrido. Bueno, en este caso me están pidiendo la posición final en x igual a 4. Me doy cuenta que la posición inicial se va a dar desde t igual a 0, que está por acá, hasta la posición final que a mí me piden en t igual a 4, que está por acá. Entonces, el área que me va a permitir calcular ese desplazamiento para mi problema sería el área solo de esta región triangular. Pero me está faltando este dato por acá, que viene a ser la velocidad inicial del móvil, para poder encontrar el área, ¿no?, utilizando el base por altura sobre 12. ¿Cómo podré encontrar este punto por acá? Lo puedo encontrar utilizando, si gustas, semejanza, o si no, utilizando un poco de trigonometría. Por ejemplo, me doy cuenta que este lado es 1,5, que es igual, por geometría, ¿no?, en este caso a este lado, que es 1,5. Me doy cuenta que de 4 a 10 hay un 6, ahí estamos, y me doy cuenta que de 0 a 4 hay un 4, ¿no? Entonces voy a usar este ángulo que está por acá, que viene a ser el ángulo θ, para poder encontrar cuánto es este lado y así poder encontrar este punto. Entonces podríamos decir por acá que la tangente de θ es igual al cateto opuesto, que es 1,5 dividido entre el 6, ¿no?, utilizando un poquito de las matemáticas, ¿no? Y en este caso la tangente de θ por este lado me estaría faltando, es incógnita, vamos a llamarle incógnita nada más, dividido entre este lado, que sería 4. Y ahí me doy cuenta que la incógnita o el lado que me estaba faltando es en este caso 1. Ese lado vale 1. Entonces, por lo tanto, esto vale 1 y este punto de la gráfica que me representa la velocidad inicial no sería 1, cuidado, esto sería menos 1. Muy bien, ahí lo tendríamos. Ahora, esta área, esta región, esta área es la que me va a permitir a mí calcular en la pregunta. Muchos me podrán decir, ¿no?, Mario, ¿por qué no utilizas el otra área también? Porque recuerda que me piden de 0 a 4 y yo quiero la posición en t igual a 4. Por lo tanto, la gráfica o la parte de la gráfica que me interesa es de esta región triangular. Sin embargo, la otra parte lo usé para conocer este segmento. Ahora, calculamos esa área, base 4 por altura 1 entre 2. 4 por 1 sobre 2. Y eso obviamente me daría 2. Sin embargo, recuerda que a esa área le voy a atribuir un signo negativo, porque estaría representando un desplazamiento negativo. El área en la parte inferior representa un desplazamiento negativo.
Entonces, como parte de solución del ejercicio, diremos que el desplazamiento desde t igual a 0 hasta t igual a 4, ese desplazamiento nos salió menos 2i. Muy bien, ahora recordemos las nociones o la definición del desplazamiento. Sería la posición final, posición en 4, menos la posición inicial, posición en 0. Y con eso ya le estamos dando solución a nuestro problema. Sería entonces, vamos a poner por acá, entonces tendríamos menos 2 es igual a la posición final, que es lo que yo quiero, la posición en t igual a 4, menos la posición inicial, que era menos 3. Ahí está. Recuerda que esa posición inicial de menos 3 fue dato del problema. Despejando entonces ya encuentro la posición final en t igual a 4. ¿No? Esto se vuelve más 3, pasa al otro extremo y sería menos 5i metros, en este caso, de posición. Muy bien. Entonces, recordar, antes de resolver un problema, identifica qué tipo de gráfica se trata y qué propiedades puedes aplicar. Vamos con otro problema más. La gráfica de la parábola es la que menos gusta al momento de resolver las preguntas de gráfica y cinemática. El motivo es que la parábola ya implica un poco más de conocimientos en el campo de las matemáticas, ¿no? Como por ejemplo la ecuación de la parábola, las raíces de una ecuación cuadrática y otros más. Sin embargo, en las preguntas de admisión agraria y las preguntas de la pre también, solamente es necesario a veces un poco de razonamiento y muchas veces es necesario transformar la gráfica en el movimiento en sí de la partícula. Y con eso te va a salir la pregunta. Son preguntas típicas. Acá tenemos una muestra de ello. Leamos la pregunta. Dice: en la gráfica se indica la variación de la posición con el tiempo para un móvil que desarrolla MRV con una velocidad inicial de más 10 metros por segundo. Determina la aceleración del móvil. Como te están pidiendo la aceleración del móvil, entonces lo que vamos a hacer es analizar esta gráfica y pasarlo a movimiento, que es lo más sencillo que podemos hacer para tratar de resolver la pregunta. Si vemos la gráfica, muchos van a decir: wow, tengo que conocer la ecuación cuadrática, y con la ecuación cuadrática recién resolver y poder hallar, en este caso, lo que nos piden, que es la aceleración. Y la respuesta no va por ese lado. Mira, vamos a interpretar. Si vemos la gráfica, cuando t vale 0, la posición de la partícula es menos 16. Y cuando t vale 2, la posición de la partícula es 0. Eso lo podemos deducir solamente analizando la gráfica. Entonces, la posición inicial de la partícula es en el punto menos 16. Vamos a ponerlo por acá, así, de esa manera. Entonces, la posición inicial de la partícula, posición inicial, estás en el punto menos 16, a la izquierda del origen de coordenadas. Ahí está. Y cuando t vale 2, estás en la posición 0. O sea, eso puede estar por acá. Cuando t vale 2, estás en la posición 0. Entonces acá, esto podría ser, en ese intervalo de tiempo de 0 a 2, podría ser nuestra posición final. Y esto sería 0. ¿Así? Muy bien. Posición final. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, te das cuenta que el móvil se está moviendo a la derecha. Y el que nos ayuda a reafirmar eso es justamente esta velocidad inicial, porque te dice que la velocidad inicial es más 10, lo cual significa que su movimiento al inicio está yendo hacia la derecha. Más 10 metros por segundo. Muy bien, más 10i si quieres mencionar con su vector unitario. Entonces, esto está pasando, o esto estaba sucediendo desde el instante t igual a 0 hasta el instante t igual a 2. En otras palabras, hay 2 segundos como intervalo de tiempo. Y acá nos están preguntando cuál es la aceleración, como vector, por cierto. Entonces, si nos preguntan cuál viene a ser la aceleración, podríamos de repente aplicar la ecuación relacionada al MRV. Te estoy hablando ni nada más ni nada menos que desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración sobre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Mencionarte acá algo importante.
Muchos de nosotros hemos aprendido estas ecuaciones del MRV con el famoso más menos. Más se acelera, menos se desacelera. Lo cual en preguntas de examen de admisión no es muy conveniente al 100%. Es mejor también conocer las ecuaciones vectoriales, las cuales implican que no vas a poner el más menos, sino el signo que va a ir en cada una de tus ecuaciones va a depender de la dirección. ¿Sí? Vamos a ver ello. El desplazamiento, por ejemplo, tienes que darte cuenta que de frente sería 16. ¿Por qué? Porque está empezando desde un punto menos 16 y está yendo hasta un punto 0. Por lo tanto, este desplazamiento sería más 16 porque está yendo hacia la derecha. Positivo. Y ese desplazamiento que nos salió más 16 es el que voy a reemplazar acá en esta parte. Entonces sería más 16. Y si somos más formales, deberíamos colocar el vector unitario y, ¿no? Que significa que se está moviendo en el eje horizontal. La velocidad inicial es 10, pero está haciendo 10 a la derecha. Entonces le colocaré 10 veces i, muy bien, por el tiempo, o en este caso el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo son 2 segundos, por 2. Muy bien, más la aceleración que necesito encontrar, que es lo que me piden, sobre 2, y por otra vez el intervalo de tiempo, que sería 2, pero en este caso elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ya lo tenemos. 16, esto es 20, pasa a restar, me va a salir menos 4. Resolviendo esta pequeña ecuación, me va a salir que la aceleración sería menos 2 veces i y la unidad metros por segundo al cuadrado. Entonces tú me vas a decir, profesor Mario, no fue necesario resolver de manera directa la parábola. No fue necesario. Fue más importante interpretar la parábola, rescatar ciertos datos para transformarlo en movimiento y por último llegar a nuestra respuesta. Vamos con una pregunta más de gráficas, una clásica de agraria. Otra de las preguntas clásicas de agraria es análisis de gráficas. O sea, no hay que calcular mucho. Básicamente lo que se tiene que hacer es analizar qué está sucediendo en las gráficas. Y de ahí vienen muchas preguntas de teoría, ¿no? Los chicos saben de verdadero y falso, ¿no? Que siempre acostumbran a preguntar. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, que es el cuarto modelo de pregunta de gráfica y cinemática para agraria, vamos a analizar, vamos a cambiar una gráfica básicamente de velocidad versus tiempo a una gráfica de posición versus tiempo. Vamos a leer la pregunta. Dice: en la gráfica se muestra la variación de la velocidad de una partícula que desarrolla un movimiento rectilíneo. Determina la alternativa que mejor representa su correspondiente gráfica posición versus tiempo. Revisando la pregunta, dice determine la alternativa que mejor represente. Quiere decir que si no hubieran alternativas, uno podría encontrar varias gráficas que cumplen con esta primera, ¿no? Con esta premisa. Pero tenemos que basarnos obviamente en una respuesta, en una alternativa para marcar la que más se acerca a lo que nosotros concluimos. Bueno, al mirar la gráfica original, que es velocidad versus tiempo como la tenemos por acá, notamos que la velocidad inicial es negativa. La velocidad inicial es negativa, lo cual significa que al inicio se está moviendo hacia la izquierda. Esta velocidad de acá es negativa. Entonces, la velocidad inicial es negativa. ¿Qué más podemos darnos cuenta? Es una recta porque obviamente la velocidad está cambiando y corresponde a un MRV. O en su defecto también podría corresponder a un caída libre. Pero en general podríamos decir que es un movimiento con aceleración constante. Si nosotros de repente prolongamos esta recta, podríamos encontrar que esta recta tiene una pendiente positiva, ¿no? Una pendiente positiva. Entonces, otra conclusión es que esta recta tiene una pendiente positiva. Y si tiene una pendiente positiva, eso nos lleva a la conclusión de que en este movimiento con aceleración, su aceleración es positiva. Esa es una conclusión importante. Entonces, la aceleración es positiva. Recuerda que el signo no es que signifique que sea acelerado o desacelerado. El signo me indica que la aceleración tiene una dirección hacia la derecha. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Cómo determina esta aceleración? ¿Cómo determina el signo de la aceleración la forma que tiene la parábola? Si analizamos una parábola, recuerden que la parábola puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo.
dependiendo del caso que nos plantee. Entonces, cuando la parábola es cóncava hacia arriba, es porque la aceleración es positiva, lo cual significa que su vector está apuntando hacia la derecha. Y si la parábola es cóncava hacia abajo, su aceleración es negativa, lo cual significa que su vector está apuntando hacia la izquierda. En este caso, entonces, la aceleración yo sé que es positiva por el análisis de la pendiente de la recta. Eso significa que la gráfica, en esta gráfica que nos piden, que es la gráfica posición versus tiempo, la gráfica debe darme una parábola más o menos de esta manera. Pero claro, habría varias posibilidades. Puede ser que sea una curva en esta línea hasta acá, o puede ser que sea una curva esta línea de esta forma. Y la conclusión o la mejor forma de ayudarnos a definir muy bien esta gráfica sería con esto, que es la velocidad inicial, lo cual nos dice que al inicio se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, la gráfica que mejor representa a esta de acá, que es velocidad versus tiempo, sería una parábola así, o una parte de la parábola. Revisemos muy bien esto, revisemos muy bien esta última gráfica para comprobar nuestra conclusión. La parábola es cóncava hacia arriba, así es, ¿no? La parábola te indica la concavidad hacia arriba, que corresponde a una aceleración positiva, como ya lo deducimos de esta primera gráfica. Profesor, acá dice que al inicio la velocidad inicial es negativa, dice Mario, la velocidad inicial es negativa. ¿La velocidad inicial será negativa? Sí. ¿Por qué? Mira, date cuenta por acá. Acá la posición inicial es positiva y luego se está acercando al cero. La posición inicial positiva y se acerca al cero, entonces se mueve hacia la izquierda. Si tú lo graficas eso en una recta, tu posición inicial es negativa, positiva, por ejemplo, digamos +2, y te estás acercando al cero. Entonces te estás moviendo hacia la izquierda. Muy bien, entonces sí es correcta la gráfica. Algunos incluso, ¿no? De repente, si quieres profundizar un poquito más de esto, el hecho de que la velocidad inicial sea negativa es correspondiente a la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo encontramos la velocidad negativa o cómo describimos la velocidad negativa en una gráfica? Trazando una recta tangente. Si nosotros trazamos la recta tangente en esta parte de la parábola, vamos a determinar que tiene, como te puedes dar cuenta, pendiente negativa, lo cual se interpreta que la velocidad es negativa. Entonces, esta gráfica que está por acá, que es una parábola con una parte dibujada, representa a este movimiento que tiene aceleración positiva y que tiene velocidad negativa. Así es que es la gráfica que más se aproxima a esta inicial. Otra de las preguntas un poco clásicas en agraria y también un poco fastidiosas es justamente el tema de movimiento parabólico de caída libre. Y acá tenemos una pregunta modelo para este tema. Vamos a leerlo. En la pregunta dice: un móvil es lanzado desde la superficie terrestre con una velocidad de 30i más 40j metros por segundo. Determina el tiempo máximo en segundos para que su rapidez sea de 50 metros por segundo. Bueno, entonces la pregunta me dice que la velocidad inicial de lanzamiento es 30i más 50j. Lo cual significa que el 30i tiene una componente horizontal que sería 30 metros por segundo. Mientras que el 50j es una componente vertical, que en este caso sería 50 metros por segundo. Muy bien. Y en algún punto de su movimiento, la rapidez debe ser 50. Ojo, muchos de repente van a querer hallar la rapidez acá. No es necesario. Y vas a encontrar que hay dos puntos durante su movimiento cuya rapidez, ojo, dice rapidez, que sería el módulo de la velocidad, cuya rapidez sería 50. Y esos dos puntos, esos dos lugares serían estos dos que se encuentran al mismo nivel. Ahora, pero la pregunta dice, calcula el tiempo máximo. Si nosotros analizáramos en este punto, el tiempo no sería máximo, porque demora más tiempo llegar en el segundo punto. Esa es una de las consideraciones importantes que tienes que tener en las preguntas de agraria. Te hacen razonar un poco y a veces quizás nuestra primera conclusión no es nuestra respuesta. Entonces esta de acá debe ser 50 metros por segundo. Recordar que el movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto.
por lo cual significa que en el eje horizontal desarrollas un MRU, mientras que en el eje vertical desarrollas un movimiento vertical de caída libre. Entonces, en este punto que está por acá, lo que vamos a hacer es descomponer esas velocidades o esa velocidad y obtener las componentes. En este caso, la componente horizontal era 30 metros por segundo, lo cual se mantiene por acá con 30 metros por segundo. Muy bien, y nos estaría faltando él, pero como te das cuenta que acá estas componentes son las componentes rectangulares, quiere decir que también por un lado cumple el teorema de Pitágoras y por el otro puedes hacerlo con triángulos notables. Entonces él es 50, él es 30, él tendría que ser 40 y en este caso 40 metros por segundo con un vector hacia abajo. Muy bien, entonces lo que yo necesito es calcular el tiempo desde este punto inicial hasta este punto donde la rapidez es 50 y para ese caso recuerda que este tiempo sería máximo. Normalmente nos sentimos muy cómodos trabajando en el punto más alto también y en el punto más alto la componente horizontal sería 30 metros por segundo y recuerda que en el punto más alto la velocidad es horizontal ya que la componente vertical sería 0. El punto más alto donde por cierto encontramos a la altura máxima. Bueno, analizando entonces ese caso, ahora ya podemos decir cuánto es el tiempo de subida. Si esta componente vertical es 50 y teniendo en cuenta que en el punto más alto la velocidad en la vertical es 0, entonces el tiempo de subida sería 5. Un detalle importante es que en las preguntas de examen de admisión agraria siempre vas a considerar la aceleración de la gravedad en módulo 10 metros por segundo al cuadrado. A diferencia que en otros exámenes de admisión pueden considerar el 9,81 o el 9,8, pero en agraria 10. Entonces, si él es 50, con 10 metros por segundo, demoraría 5 segundos en subir. Mientras que en la bajada hasta el punto donde yo lo quiero, la componente vertical es 0 y con el 10 metros por segundo, sabiendo que esta componente es 40, ¿no? Si quieres lo divides 40 entre 10 y me sale 4. Por lo tanto, ya tengo el tiempo máximo. El tiempo máximo para este movimiento sería 5 de subida y 4 de bajada. 5 más 4. Y en este caso sería 9. Recalco que para hallar el tiempo, usando de manera práctica, puedes hacerlo de dos formas. Puedes usar las ecuaciones del movimiento, en este caso caída libre, o puedes interpretar este concepto de la aceleración. Si él era 50, la aceleración de la gravedad hace que disminuya ese 50 de 10 en 10. Por lo tanto, si es 50, son 5 veces 10. Quiere decir, una forma práctica, 50 entre 10, 5 el tiempo de subida. Lo mismo pasa en la bajada. Profe, en la bajada ese componente vertical va a ir aumentando. Entonces, quiere decir que va aumentando de 10 en 10. ¿Durante qué tiempo? 4 segundos. Y 4 veces 10 me daría 40. Entonces, por eso que el tiempo de subida es 5, el tiempo de bajada es 4, y con eso hemos hallado el tiempo que nos pedían, que por cierto era el tiempo máximo. Tenemos una pregunta de movimiento parabólico, una pregunta muy interesante, con la clásica, con lo clásico que te piden, que son los valores de verdad, ¿no? Indicar si es verdadero o falso. Vamos a ver esa pregunta, vamos a leerla. En la figura se muestra un lanzamiento simultáneo de dos pequeñas esferas A y B, las que colisionan 2 segundos después en el punto P. Las que colisionan 2 segundos después en el punto P. Indicada en la figura. Determine la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien. Dice, impactan a una altura de 20 metros de la superficie. La rapidez de lanzamiento de A es de 50 metros por segundo y el ángulo θ sub B sería 45. Bueno, entonces vamos a resolver esta pregunta utilizando una propiedad para movimiento parabólico. Una propiedad que a veces no es muy recordada, no es muy conocida, sin embargo es recontra relevante. La pregunta nos dice que las dos partículas están realizando un movimiento parabólico y seguramente impactan en algún punto. En este caso han dicho que es el punto P. Vamos a ver más o menos cómo sería ese movimiento de las partículas.
De repente la partícula A llega hasta por ahí y la partícula B también hasta por ahí. Entonces vamos a cambiar el punto P un poquito más abajo y ahí sería el punto de impacto. Ese sería el punto de impacto que viene a ser el punto P. Muy bien. ¿Cuál es la propiedad respecto de este ejercicio? Cuando tú tienes dos partículas que están en parabólico, no necesariamente impactan en el aire. Puede ocurrir que las velocidades con las que has lanzado no es lo suficientemente mayor, ¿no? O suficientemente grande como para que lleguen a alcanzarse, y podría ocurrir esto ahí, ¿no? Cuando están muy separados. También podría ocurrir de que al momento de cruzarse, o sea, no se impactan pero se cruzan, uno pasa por encima del otro, o al revés, ¿no? Viceversa. Hay muchas posibilidades. Por lo tanto, la pregunta te dice que sí impactan. Entonces ahí ocurre o se manifiesta una propiedad importante del movimiento parabólico. Cuando tienes dos partículas que te aseguran que van a impactar en el aire, cuando tú prolongas la velocidad de lanzamiento de cada una de ellas, estas velocidades, estas prolongaciones intersectan en un punto, vamos a llamarle P', que trazando una recta al punto P, que es del punto de colisión, determina una recta perpendicular a la superficie. Esa pregunta, o esta propiedad, perdón, es una propiedad demasiado importante, porque con esta propiedad ya te salió la pregunta. Si te das cuenta, solamente sería trabajar con triángulos notables, donde este ángulo, por ejemplo, si él es 37, él sería 53 grados. Repito la propiedad para que lo tengas en cuenta. Cuando dos partículas te aseguran que impactan en el aire, la prolongación de sus velocidades determinan un punto que, unido al punto de colisión, hacen una recta perpendicular a la superficie. Muy bien. Y con ese dato, con esa información, con esa propiedad, ya sabemos que este ángulo es 37 y este ángulo es 53. Y si a 53 se le opone 80 metros notables, a 37 se le opone 60 metros. Por lo tanto, en este triángulo que tenemos por acá, tenemos un cateto del lado 60 y otro cateto del lado 60. Quiere decir que ese ángulo θ es 45. Y esa es una de las preguntas que nos hacían en el ejercicio. Nos preguntaban si el ángulo θ iba a ser 45 grados. Por lo tanto, sería esta proposición verdadera. Y lo hemos resuelto esa proposición utilizando los triángulos notables. Muy bien. Las otras preguntas me dicen si la rapidez del móvil A es de 50 metros por segundo, y también me preguntan si impactan a una altura h de 20 metros. Esa parte sí requiere un poco más de resolución. Y lo que acontece acá es descomponer esta velocidad de A. Descomponemos esta velocidad de A, esa parte es muy clásica de todo esto. Vamos a descomponer la velocidad de A y hay un dato importante que nos dicen que estas partículas colisionan después de 2 segundos. Por lo tanto, si tú analizas el movimiento parabólico, esta partícula A recorre 80 metros en 2 segundos en la horizontal, y en la horizontal existe el movimiento del MRU, por lo tanto esta es 40. Y ya que esta componente es 40, esta componente debería ser 30 metros por segundo. Eso te da la información, con eso te das cuenta que la rapidez de la partícula A, si esta componente vale 30 y esta vale 40, la rapidez de la partícula A debe ser 50 metros por segundo. Muy bien, con lo cual podríamos ya de una vez responder nuestra segunda premisa. La segunda premisa decía que la rapidez del móvil A era 50, por lo tanto esto sería verdadero. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora, la primera proposición es la proposición de repente un poco más complicada para nosotros, bueno, para los chicos que postulan a agraria, porque ahí sí tenemos que aplicar una ecuación que viene a ser la ecuación de la posición. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial
es la vertical por el tiempo más la aceleración de la gravedad sobre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Recordemos que en el caso del examen de admisión agraria, ellos siempre trabajan con la aceleración de la gravedad, en este caso vectorialmente, menos 10J metros por segundo al cuadrado. Siempre, siempre. En otros exámenes de admisión, obviamente podemos utilizar la variante del 9,8 o 9,81, pero agraria siempre 10. Reemplazamos entonces y tendríamos posición final para esta partícula. Esta partícula logra impactar acá a una altura de 60, bueno, en este caso una altura h, 60 metros, recuerda que era todo, ¿no? Hasta arriba, pero yo solamente quiero h. Entonces la posición final sería h. Y recuerda que la posición final se mide, o las posiciones se miden respecto a un nivel de referencia. Ese nivel de referencia va a ser el piso. Entonces, respecto a este nivel de referencia, mediremos esa altura h, que en este caso, bueno, ya lo habíamos visto, es h. La posición inicial sale del piso, entonces esa altura la consideramos 0, más la velocidad inicial en la vertical, 30, ahí está, por el tiempo, que en este caso era 2, la aceleración de la gravedad, vectorialmente menos 10, entre 2 menos 5 por 2 elevado al cuadrado. Ajá, muy bien. Esta ecuación de la posición te cuento que es una ecuación muy importante, no solo en movimiento parabólico, sino en caída libre. De ahí la importancia de conocerlo muy bien. 30 por 2, 60, 5 por 2 al cuadrado, 4, sería 20. 60 menos 20 me da 40. Por lo cual decía 20 metros. No, esto sería falsa esta proposición. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta tipo agraria muy común, las preguntas de verdadero y falso, sería falso, verdadero, verdadero. Y así tenemos esta propiedad muy, pero muy importante para movimiento parabólico de caída libre. Movimiento parabólico es un movimiento muy importante para el examen de admisión agraria. Y acá tenemos otra pregunta muy interesante. Y teniendo en cuenta que el examen de admisión agraria siempre busca que sus postulantes razonen más que solamente operen. Y en esta pregunta interesante vamos a aplicar la propiedad que hemos visto en el ejercicio anterior. Vamos a leerlo. Dice, simultáneamente son lanzados dos proyectiles desde el mismo nivel, desde el piso. Si estos colisionan en el aire en el punto P, calcula la tangente de θ. Muy bien, entonces en esta pregunta tenemos dos proyectiles que han sido lanzados y que justo, condición del problema, justo colisionan cuando tocan la pared en este punto P. Justo colisionan ahí. Ojo, no necesariamente significa que esta es la altura máxima. Algunos van a pensar que esa es la altura máxima y bueno, curiosamente te va a salir, pero no es la respuesta o no es la forma, ¿ya? Como son dos partículas que están colisionando en el aire, y eso ya lo hemos visto como propiedad, entonces cuando yo prolongo esta velocidad y prolongo la otra velocidad, propiedad, obtengo un punto de intersección que conjuntamente con el punto de colisión determinan una recta. Vamos a trazarlo, determinan una recta perpendicular a la superficie. Propiedad muy importante. Repetimos, cuando dos partículas sí colisionan en el aire por movimiento parabólico, la prolongación de sus velocidades iniciales determinan un punto que con el punto de colisión me ayudan a dibujar una recta siempre perpendicular a la superficie. Y si hacemos esa propiedad, este problema ya se solucionó, porque simplemente haríamos tangente de 53 es esta altura que vamos a llamarle h sobre 120, ¿sí? Entonces la tangente de 53, que en este caso sabemos que es 4 tercios, es
H, cateto opuesto, sobre 120. Ahí tenemos. Con lo cual podemos encontrar el valor del H. Y el valor de esa altura H sería 160 metros. Conociendo esa altura H, podemos hallar ahora la tangente de teta. Y la tangente de teta sería cateto opuesto, que es el H, que ya nos salió 160, dividido entre 20. Y así una pregunta aparentemente difícil sale demasiado rápido. Y la tangente de teta, que era la pregunta que nos estaban haciendo, nos sale 8. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces, espero que te haya gustado esta propiedad. Es una propiedad muy importante, como te has podido dar cuenta. Es una propiedad aplicada en parabólico y son preguntas tipo admisión agraria. Mi nombre es Mario Sarabia. No te olvides seguirnos en esta página Sin Física No Hay Paraíso, en mi canal de YouTube con el mismo nombre, Sin Física No Hay Paraíso, y en mi cuenta de Instagram para más Sin Física No Hay Paraíso. Cuídate mucho y nos estamos viendo.